Saludos cordiales a todas y a todos. Voy a hablarles sobre el fraude en el censo electoral, concretamente sobre los denominados empadronamientos fraudulentos o de conveniencia. A título de introducción, enunciarles que en desarrollo al derecho fundamental de participación política, el artículo 2 de la LOREG establece que el derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad que se encuentren inscritos en el censo electoral. Por lo tanto, el censo electoral es sumamente importante en nuestro sistema electoral, dado que es el documento donde se establece la asignación de los electores a cada una de las circunscripciones en las que se va a llevar a cabo cada elección. La elaboración y corrección del contenido del censo electoral no es una cuestión baladí, pues a lo largo de nuestra historia constitucional y electoral, su alteración o manipulación ha sido una de las principales formas de fraude electoral. Y precisamente una de las modalidades concretas que se suele dar son los denominados empadronamientos fraudulentos. Si bien en las elecciones generales al Parlamento Europeo o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas es muy difícil alterar el resultado electoral mediante los denominados empadronamientos fraudulentos, esta posibilidad sí se puede dar en el ámbito local. Además, concretamente, si tenemos en cuenta la cuestión de que en España existen más de 8.000 municipios actualmente, de los cuales 5.000 de ellos tienen menos de 1.000 habitantes. Por lo tanto, es posible la manipulación en estos municipios de los resultados electorales. De hecho, no es algo extraño encontrar en los medios de comunicación noticias referentes a posibles fraudes electorales mediante el padrón. En este sentido, los partidos políticos o las candidaturas suelen aludir en sus denuncias a crecimientos espectaculares de población en zonas históricamente muy despobladas o que, curiosamente, se han empadronado masivamente en el domicilio del alcalde o de un candidato a la candidatura, de una candidatura determinada, muchísimas personas en su propia casa, incluso docenas de personas. Incluso se ha dado el caso de empadronamientos en lugares donde no son hábiles para constituirse como un domicilio, es decir, hay gente empadronada, incluso ha habido gente empadronada en naves industriales. Estas cuestiones, estos empadronamientos fraudulentos, no solo son motivados por cuestiones de índole política, es decir, el dominio político de un determinado consistorio a lo largo de la geografía española, sino que muchas veces están aparejadas a determinados intereses económicos. Imaginemos, por ejemplo, en municipios pequeños donde una candidatura promueve un cambio de las normas urbanísticas y, por lo tanto, un gran desarrollo de un municipio muy pequeño. O incluso la instalación, en ese término municipal, de una instalación de carácter sumamente conflictivo, como por ejemplo una incineradora o una central térmica. Pues bien, toda la causística a la que acabo de hacer referencia y las deficiencias de la normativa electoral en materia de censo electoral denunciadas por la jurisprudencia, a modo de ejemplo la sentencia del Tribunal Constitucional 148/1999, han llevado al legislador orgánico a modificar mediante la Ley Orgánica 2/2011 de 28 de enero el actual contenido de la LOREG, estableciendo de esta manera mayores garantías y controles en la elaboración y rectificación del censo electoral. Es más, si examinamos la exposición de motivos de la citada norma, observamos que uno de los fines de la nueva reforma consiste precisamente en evitar los denominados empadronamientos fraudulentos. Pues bien, en la presente exposición, en primer lugar, voy a aludir al concepto y confección del censo electoral. Posteriormente, y en segundo lugar, analizaré los controles sobre la elaboración y actualización del censo. Posteriormente, citaré los distintos recursos que cabe contra el censo electoral y, por último, aludiré a los eventuales recursos que pueden ser presentados en sede jurisdiccional contra el censo electoral. Pues bien, siguiendo el camino predispuesto, en primer lugar aludiré al concepto de censo electoral y el mismo aparece reflejado en la LOREG. Concretamente se define el censo electoral como el documento público que contiene la inscripción de quienes reúnen los requisitos para ser electores y no se encuentren privados definitiva o temporalmente al derecho de sufragio. El censo electoral está compuesto por los residentes en España y por el censo de residentes ausentes que viven en el extranjero y la inscripción en el mismo es de carácter obligatorio.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el censo es único para todo tipo de elecciones, sin perjuicio de su eventual ampliación para dos elecciones concretas. De un lado, las elecciones municipales, donde pueden votar en España aquellos residentes miembros de un Estado de la Unión Europea, esto es, aquellos que tienen la ciudadanía europea en virtud de los tratados de la Unión Europea. Y de la misma manera, en los citados comicios electorales, también pueden votar los ciudadanos extranjeros que permitan en su respectivo país de origen votar a los ciudadanos españoles en las elecciones municipales y que se haya efectuado un tratado internacional al respecto. De la misma manera, también en las elecciones al Parlamento Europeo pueden votar en las elecciones aquellos residentes extranjeros que sean miembros de un Estado de la Unión Europea y, por lo tanto, tengan la ciudadanía europea en virtud de los tratados. En virtud del artículo 29, la Oficina del Censo Electoral, encuadrada dentro de la estructura del Instituto Nacional de Estadística, se encarga de la elaboración del censo. Función que, dada su importancia para el procedimiento electoral, la realiza bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central. Pues bien, la Oficina del Censo confecciona el censo a través de los datos obtenidos fundamentalmente por los ayuntamientos. Ahora bien, en menor medida, también obtiene sus datos de los consulados en referencia a los residentes en el extranjero, el registro civil en relación a los incapacitados y el registro de penados y rebeldes para los casos de privación del derecho de sufragio pasivo. Pues bien, los ayuntamientos suelen tramitar de oficio la inscripción de los electores residentes en su término municipal y en la práctica esto se realiza mediante una mera traslación del padrón municipal al censo electoral. Por lo tanto, y como se observa, el padrón municipal es esencial para la elaboración del censo electoral y, por lo tanto, y como afirma la mayoría de la doctrina, el control del padrón municipal es sumamente importante a los efectos del censo, teniendo en cuenta además que los ayuntamientos tienen la capacidad, según la legislación en materia local, de controlar y supervisar que efectivamente las personas empadronadas en su término municipal residen efectivamente. Por lo tanto, el primer control empezaría a partir de ahí. En cuanto a la actualización del censo, esta tiene carácter mensual y se deberá utilizar para cada elección el censo vigente el día de la convocatoria. Concretamente, los ayuntamientos tienen la obligación de comunicar mensualmente a las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo todas las modificaciones que se produzcan en el padrón municipal y, sin cumplir en este deber, el director de la oficina debe dar cuenta rápidamente a la Junta Electoral del Censo, a la Junta Electoral Central, para que ésta adopte las medidas que estime pertinentes. Además, hay que tener en cuenta que el artículo 35.3 de la LOREG determina que las actualizaciones correspondientes al primer mes del año se acompañarán además de las altas con la calificación de menor de los residentes que cumplirán 18 años entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año siguiente. Al objeto de establecer la mayor publicidad del contenido del censo electoral, los datos censales pueden ser objeto de consulta permanente a través de los ayuntamientos, consulados o en las propias delegaciones de la Oficina del Censo. Asimismo, y durante el periodo electoral, la consulta se podrá realizar mediante métodos informáticos, previa identificación del interesado o mediante la exposición pública de lista de electores. A continuación, les comentaré el control del censo electoral. Y, como se dijo, la Oficina del Censo Electoral es la encargada de coordinar y supervisar la elaboración del censo electoral. Y a tal efecto, el artículo 30 de la LOREG le habilita para dirigir instrucciones e inspeccionar la actividad de los ayuntamientos y consulados. Asimismo, tras la importante reforma de la LOREG en el año 2011, la Oficina del Censo Electoral controla y revisa de oficio las altas y bajas tramitadas por los órganos competentes y elabora un fichero nacional de electores comunicando a la Junta Electoral Central los resultados de los informes, inspecciones y, en su caso, los expedientes que se pudieran haber abierto referidos a modificaciones del censo en las circunscripciones donde se haya determinado una alteración significativa del número de residentes y que no esté, a su vez, justificada. Como se observa, y esto es sumamente importante, la Oficina del Censo Electoral motu propio revisa las altas y bajas sospechosas de ser empadronamientos fraudulentos. En tanto que no exista una norma reglamentaria de desarrollo de la LOREG, deberemos acudir a la Instrucción 1/2011 de la Junta Electoral Central, en cuyo anexo se establece una serie de criterios estadísticos para el control de las altas del censo electoral. O dicho de otra manera, en el anexo de la citada norma, instrucción,
se establece un sistema de alertas de carácter estadístico, es decir, se establece una tabla de municipios y cuando haya una cuantificación de alteraciones del número de empadronamientos se considera automáticamente sospechosa. Y ese anexo incluye municipios de hasta 2.000 habitantes, puesto que es ahí, en los municipios donde existen menos de 2.000 habitantes, donde mediante los empadronamientos fraudulentos se puede alterar el resultado electoral. Pues bien, una vez que conocemos cómo se elabora el censo y cuestiones subsiguientes, aludiremos a los recursos administrativos contra el censo electoral y vamos a analizar dos tipos de recursos administrativos contra el censo electoral. De un lado, los recursos contra el censo electoral fuera del periodo electoral y de otro, los recursos contra el censo electoral durante el periodo electoral. Así, y siguiendo el camino predispuesto, como gran novedad en la materia, la Ley Orgánica 2/2011 prevé que fuera del periodo electoral los representantes de las candidaturas o representantes de los partidos políticos, federaciones o coaliciones pueden impugnar el censo de las circunscripciones que se consideren sospechosas de acuerdo a los criterios mente esgrimidos, es decir, aquellas inscripciones en el censo que activen ese sistema de alertas al que anteriormente he hecho referencia. Las candidaturas dispondrán de un plazo de 5 días para impugnarlas fuera del periodo electoral. Por lo tanto, y como se observa ahora, con la nueva reforma de la legislación electoral, nos encontramos con un sistema de alertas de carácter permanente y esto se hace como consecuencia de que los empadronamientos fraudulentos no suelen darse solo justo antes de las elecciones, sino que a veces son estrategias mucho más elaboradas y responden a tiempos mucho más anteriores. Pero, como decía precedentemente, las novedades no solo se circunscriben a la cuestión de fuera del periodo electoral, sino que también cabe la posibilidad de impugnar el censo dentro del periodo electoral. Y no solamente por las personas directamente aludidas por su inscripción censal, sino que también las candidaturas de los partidos políticos o los propios partidos políticos pueden impugnar el censo electoral. Concretamente, esta posibilidad se desarrolla en la Instrucción 1/2011 de 24 de marzo de la Junta Electoral Central, donde se prescribe que en el plazo de 6 días desde la convocatoria, desde la publicación de las elecciones, la Oficina del Censo Electoral deberá publicar en el correspondiente boletín oficial de la provincia y en su página web la relación de municipios en los que durante los últimos 6 meses antes de la celebración de las elecciones se haya activado ese sistema de alertas al que he referido anteriormente, es decir, en aquellos municipios donde ha habido alguna alteración del censo sospechosa de ser de carácter fraudulenta. Y se establece que las candidaturas tienen un plazo de 8 días para presentar ante la Oficina del Censo Electoral un recurso vía administrativa. Frente a estas reclamaciones, que deberán ser resueltas por las delegaciones oficiales provinciales del Censo Electoral, se resolverán en el plazo de 3 días. Para finalizar mi intervención, quisiera aludirles que no solo existen recursos administrativos, pues dado el carácter garantista de nuestro sistema electoral, también existen una serie de importantes recursos jurisdiccionales. Así, en referencia a fuera del periodo electoral, el artículo 38.4 de la LOREG establece que los recursos contra las resoluciones de la OCE se tramitarán de acuerdo al procedimiento preferente y sumario previsto en el artículo 53.2 de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales. A pesar de que la LOREG no establece el orden jurisdiccional competente, se entiende que es el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo. En cuanto a la legitimación para su interposición, como en los casos anteriores, no solo son los electores directamente afectados por la inscripción censal, sino que también pueden presentarlo los representantes de las candidaturas y de los partidos políticos, federaciones o coaliciones. En cuanto a la normativa de su tramitación, deberemos acudir a los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998 sobre la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. A su vez, la sentencia, si se dan los requisitos, es susceptible de ser recurrida en amparo ante el Tribunal Constitucional, eso sí, ante amparo ordinario. En relación a los recursos contra los actos de rectificación del censo durante la campaña electoral, el artículo 40.1 de la LOREG establece que contra las resoluciones de la Oficina del Censo Electoral puede interponerse recurso ante el juez de lo contencioso administrativo en el plazo de 5 días.
De acuerdo a la legislación anterior, el orden competente era el orden jurisdiccional de lo civil, pero ahora con la reforma de la LOREC se ha procedido a una unificación del orden jurisdiccional competente, que es, como acabo de decir, el orden de lo contencioso administrativo. En referencia a los legitimados para su interposición, de nuevo, además de los propios afectados por la inscripción censal, también podrán presentarlo los representantes de partidos políticos, federaciones o coaliciones que tuvieron la posibilidad precedentemente de recurrir en vía administrativa. Y la sentencia, según prevé la normativa, se deberá de resolver en el plazo de 5 días y se comunicará, además del propio interesado, al Ayuntamiento, Consulado y Delegación Provincial del Censo Electoral, y la misma agota la vía judicial. Pese a la omisión del legislador, se considera que frente a esta resolución también cabe el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.